Son las 8. Vamos a empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a empezar esta última meditación. Creo que al final va a ser la última, porque dentro de un mes, si llegáramos a estar proporcionalmente como hoy de calor, espero que no, sería insoportable. Por tanto, hoy ya cerramos este ciclo de meditaciones bíblicas. Lamento que, lo que suele ocurrir, que los desajustes en los calendarios han hecho que hubiéramos algunos cambios y en algún caso también hemos tenido que suspender alguna meditación. Pero básicamente hemos visto los grandes temas que era nuestro propósito de la historia de la salvación. Y hoy pues nos toca ver un tema fundamental, con la suerte además de que estamos en el tiempo propio para meditar, reflexionar sobre este tema de la resurrección del Señor. Estamos en el tiempo de Pascua, que es el tiempo específico de celebración de la resurrección del Señor. Es un misterio central de nuestra fe. Por así decirlo, es el misterio central de la fe. Porque, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de todos los hombres, porque viviríamos en el engaño y en la mentira. No solo engaño y mentira para nosotros mismos, sino también engaño y mentira para los demás. Es un tema que resulta más difícil de desarrollar porque hablamos de una realidad que es histórica, pero suele decirse técnicamente es también metahistórica. Es algo que efectivamente es real, pero no es real de la misma forma que lo son las cosas físicas. Está en otro orden. En un momento del Evangelio, ya al final, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, se oyen estas palabras dichas de Jesús a propósito del encuentro con Tomás, con el apóstol Tomás. Dichosos los que creen sin haber visto. Lo dice Jesús esto, como digo, a propósito de Tomás, que quiere meter el dedo en el lugar de los clavos y quiere meter la mano en el costado. En definitiva, Tomás quiere ver la señal de los clavos. Y sin embargo Jesús lo que hace es bendecir a todos aquellos que de generación en generación confían en el testimonio de aquellos primeros testigos que fueron, como dice el evangelista Lucas, testigos oculares, es decir, vieron a Jesús, trataron con él, comieron con él, hablaron con él, testigos oculares
y ministros de la palabra, es decir, aquello que habían visto y oído, aquello que habían tocado sus manos, lo dicen de la palabra de vida. Nos ayudan a ver aquello que habían vivido ahora desde una luz que es lo que llamamos la luz pascual. No inventan nada, no, vuelven a la verdad de lo que habían vivido, pero con una diferencia fundamental. Ahora ven esa realidad, a mí me gusta mucho esta expresión, ven esa realidad que habían vivido, la vida de Jesús, la ven iluminada, la ven como una realidad que es la misma, pero en realidad es nueva. Y efectivamente, la fe es un acto de confianza. Es un acto de confianza. La confianza es un dinamismo, una dinámica profundamente humana, diría rabiosamente humana. Confiar en los otros es radical, por eso podemos vivir, porque nos fiamos, confiamos en los otros. Confiamos en primer lugar en aquellos que están a nuestro lado. En lo que se refiere a la fe concretamente, nuestro padre y nuestra madre, nuestra parroquia, el sacerdote de la misma, las catequistas, la comunidad, después la clase de religión, después los cursos que hemos hecho. Y así sucesivamente, en una cadena de testigos que nos han dado testimonio de una cosa, que Jesús no es un mito, que Jesús no es una fantasía, que Jesús no es una ilusión vana, que Jesús vive, que está vivo, vive y vive para siempre, y que se hace presente de un modo especial en los sacramentos, en la Eucaristía, en el bautismo, y que nos da garantía de la vida eterna. Esto es lo que, sin darnos grandes lecciones, aprendimos desde pequeños. Crecimos con esta certeza de que no estamos solos, de que con nosotros en la vida está Jesús, que nos acompaña como está ahora, sentado a la derecha del Padre, nos acompaña realmente. Y esta fe en Él, esta confianza en Él, es creíble. Por eso digo, es un dinamismo profundamente humano, es creíble. Porque la fe, lo digo siempre así, iba en un paquete, en eso que dicen ahora, un pack. El pack completo era la vida, el alimento, las caricias, el cariño, las primeras letras, el amor entre los hermanos, una cosa y otra y otra y otra. Y en esa cantidad de dones que recibimos desde niños, ahí iba la fe. Te cambiaban la ropa, la muda. Supongo que la mayoría, en mi caso, los domingos por la mañana. Bendita sea tu pureza y eterna. Cuando ya rezábamos el bendita sea tu pureza cuando nos cambiaban la muda, ya teníamos mucho recorrido
de que Dios está con nosotros, de que Jesús es nuestro amigo, de que lo queremos. Por tanto, la fe no nos ha llegado por vía de ninguna imposición. La fe no nos ha llegado por vía de ningún sermón. La fe nos ha llegado sobre todo por un testimonio de vida que, con todas las limitaciones que hayan podido tener esos testigos, han hecho creíble ese anuncio. El anuncio de la fe, que fundamentalmente es esto. El anuncio de la fe, por eso decía, la resurrección pertenece al centro del misterio. No es que Jesús ha muerto, por supuesto, eso entra en el relato, Jesús ha muerto. Pero, por así decirlo, que Jesús ha muerto se podría demostrar en cierto sentido desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista fáctico. Eso se podría demostrar. Vamos, digo, no estamos lejos casi de demostrarlo. Que está vivo es otra cosa. No es distinta, pero sí es un nivel más alto. Es un nivel más radical. Aquel que murió en la cruz está vivo. Eso es lo que anuncia el mensaje de la resurrección. Que desde el principio, si estamos hablando, me gusta siempre decir esto así, redondeándolo, si estamos hablando de en torno al año 30, bueno, de niños nos decían que era el año 33, poco importa eso ahora. En torno al año 30, muy poco después, 2, 3, lo más 5 años después, ya nuestros hermanos primeros, los primeros cristianos, aquella vivencia de que Jesús está vivo, la formulaban ya de una manera segura. Estoy pensando en este credo, en esta formulación de fe que se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 5, donde hay un resumen de la fe primitiva, así. Tres más uno. 3 más 1. Me explico. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y se apareció. La prueba de que murió es que se apareció. Y de nuevo, ha resucitado al tercer día, según las Escrituras, y se apareció. La prueba de que está resucitado y vivo es que se deja ver, se deja ver. Quiero decir, porque a veces, aquellos primeros cristianos, era gente muy sencilla, me decía un cura dándome un poco de lección, era gente muy sencilla, no puede ser lo que estás diciendo tú. ¿No? Pues yo lo que digo es que se puede demostrar que el coco lo tenían muy bien puesto, o que el corazón tenía certezas muy consolidadas, y por eso podían decir, por así decirlo, podían decir con esa certeza, con ese gozo, decir la fe, contar la fe, y jugando con las palabras, contar la fe y cantar la fe, muy al principio. ¿Por qué? Porque se pusieron a hacer, digamos, un proceso de investigación intelectual. No, porque era una vida, era una certeza. Hay un autor que a mí me hizo mucho bien conocer su obra, tuvimos la suerte de tener un seminario con él en el
en la Facultad de Teología de Salamanca, no sé si, yo creo que ha muerto, Larry Hurtado, y tiene un libro, Lord Jesus Christ, Señor Jesucristo, y lo subtitula La devoción a Cristo en el cristianismo primitivo. Entendiendo por devoción, yo siempre dudé que esa fuera la palabra mejor para traducir en castellano. Entendiendo por devoción como la piedad. Y la idea sería esta: la experiencia primera que tienen los cristianos después de la muerte de Jesús es una experiencia de piedad por la que ellos reciben ese anuncio de que Jesús, aquel que ha muerto, ahora tiene una forma de vida nueva y distinta. Cristo está vivo. Este es el anuncio. Y a partir de estos testigos inmediatos, Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena, y hay una tradición que es verdad que no viene en el Nuevo Testamento, pero hay una tradición bellísima, se la leía yo a Juan Antonio el otro día, contada por San Juan de Ávila, que dice que la primera aparición fue a su madre. Y trata San Juan de Ávila, tomando como falsilla el relato de la Anunciación, trata de comprender cómo pudo ser aquella aparición a su madre. Pues bien, empezando por aquellos y aquellas primeros y primeras que dan testimonio de que han visto al Señor resucitado y tienen pruebas, tienen señales de que está vivo. Así, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 siguiente, leemos: lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, eso os lo anunciamos. O las primeras palabras del Evangelio de del Evangelio de Lucas, que hace un relato apoyado en aquellos que fueron testigos oculares, primero porque lo vieron con sus ojos, y después ministros de la palabra. Es decir, más allá de lo físico, lo anunciaron como palabra, principio de vida y de salvación. Conviene pues evaluar a ver qué nos dicen aquellos primeros para juzgar, por así decirlo, la verosimilitud de su testimonio. Pues vengamos pues a eso. ¿Cuál es el testimonio de aquellos primeros con relación al resucitado? ¿Qué dice aquel testimonio? Y lo primero que dice es que nadie ha visto la resurrección. La muerte sí, y por eso nos pueden hablar de la cruz, del Calvario, de dos malhechores, de un sepulcro, pero la resurrección es otra cosa. La resurrección no pertenece a esta historia de acá que se mide por el espacio y el tiempo. La resurrección trasciende lo meramente histórico. Y por tanto, nadie ha visto la resurrección. Podrían habernos, perdonen que lo diga así, podrían habernos engañado, puestos a engañar,
hubiera sido fácil inventar cualquier historieta. La mentalidad antigua tenía recursos suficientes de sobra para hacerlo. Y no lo hicieron. No lo hacen. No han visto la resurrección, pero sí tienen signos de ella. Por tanto, no encontraremos un relato de la resurrección, pero sí encontraremos el testimonio de ellos que dicen: hay signos, hay pruebas de que Cristo está vivo. ¿Y cómo resumen esa experiencia? Ellos dicen que lo han visto. Esto es, hemos visto al Señor. Pero claro, cuando evaluamos el testimonio, comprendemos que es un ver distinto del mero ver físico. Por eso lo reconocen por la voz, es el caso de María Magdalena, pero lo confunde con el jardinero. Por eso dicen que tiene cuerpo y pueden meterse los dedos en las llagas, etcétera, como es el caso de Tomás. Tiene cuerpo, sí, pero atraviesa paredes. Por tanto, este resucitado para ellos tiene una presencia segura, cierta, pero es una presencia de otra manera. Es un modo nuevo de vida. No es vida física, no es vida meramente material. Cuando dicen, hemos visto al Señor, no mienten. Dicen la verdad, pero no se refieren a un ver físico, sino a un ver vital, existencial. Cuando tienen esta experiencia de encontrarse con Cristo, ¿qué sienten? ¿Nos han dicho algo de qué sienten? Y sí, nos han dicho mucho de qué es lo que sienten al encontrarse con Cristo. Lo primero, se sienten perdonados, a pesar de que le han traicionado, a pesar de que le han abandonado. Ellos y ellas sienten que aquel Jesús con el que habían convivido ahora no les reprocha nada. Al contrario, les recuerda su oferta de amistad, les recuerda y les renueva su oferta de amistad. Ellos sienten, aquí sí que hay que decir ellos y ellas, no por responder a ningún patrón de género, sino porque aquí las mujeres tienen una importancia fundamental. Ellos y ellas sienten que los perdona, que cuando se encuentran con él se sienten perdonados. Hubo un autor que ya era mayor y ya murió, hoy ya no se le... Los alumnos a veces no saben bien ni quién es, pero en mi época de estudiante aquí en esta casa todavía tenía mucho nombre, que era un dominico holandés, creo que holandés, se llamaba Eduard Sillebeck. Y él, del testimonio de los evangelios, deduce que realmente la experiencia fundamental de la resurrección consistió en eso, en una experiencia de perdón.
aquellos que le habían traicionado, aquellos que le habían abandonado, ahora veían que Jesús sigue vivo y los perdona, los renueva su oferta de amistad, los sigue llamando amigos. Ellos sentirán un dolor que los purificará. Ese Jesús que ha dicho en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, es el que los sigue llamando amigos. Primera cosa, por tanto, el perdón. Segunda cosa, esta frase que es estremecedora. No tengáis miedo. En algún texto se nos dice que los discípulos estaban todos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Curioso. Con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y llega Jesús, se pone en medio de ellos y les dice: no tengáis miedo. En lugar de tener las puertas cerradas, abrid las puertas. Recuerdo las palabras del Papa San Juan Pablo II cuando apareció en la logia de la Basílica de San Pedro y dijo aquellas palabras: no tengáis miedo, non avete paura. Abrid las puertas a Cristo, aprite le porte a Cristo. Y dijo: anzi, es más, espalancate le porte a Cristo. Abrid a Cristo las puertas, espalancate, de par en par. En castellano hay un verbo que es ¿cómo es? Están las puertas espampanadas, ¿no? Es esa idea, que no solamente se abren, sino se abren de forma gozosa y sin ningún reparo. En relación con no tengáis miedo, hay otra palabra característica del resucitado: la alegría. Se llenaron de inmensa alegría al ver al Señor. Andaban tan contentos, tan felices, que lo que hacía unos días era un fracaso. Entendían que había sido un fracaso, que el proyecto del reino que habían compartido con Jesús había terminado en la cruz como un fracasado. Y no. Se tienen una inmensa alegría. Y como se aclarará en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no es que nos hayamos vuelto locos, ni estemos pasados de vino. Ya veis que es media mañana, no podemos estar borrachos, argumenta San Pedro. Otra cosa es que dejen sus casas, porque probablemente muchos de ellos, después del fracaso de la muerte, se fueron a Galilea. Y ahora se les dice, el ángel, por ejemplo, en Marcos, en el primero, id a Galilea, les dice, allí le veréis como os dijo. Probablemente porque efectivamente se habían ido a Galilea y volvieron a Jerusalén. Que dejen sus casas como las habían dejado antes y vengan a Jerusalén y se pongan a vivir juntos, en comunidad, como semilla de una humanidad nueva, que vengan de Galilea a Jerusalén.
Y sobre todo, ¿qué les ofrece Jesús? Esta nueva presencia de Jesús, ¿qué ofrece a los discípulos? Hay una palabra definitiva, fundamental. A mí me emocionó mucho el día 8, estaba allí con la televisión puesta para ver quién era el nuevo Papa. Cuando salió, que llevaba, por cierto, escrita la intervención, dijo el Papa León que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Este es el gran anuncio de Cristo resucitado. La palabra fundamental es paz. Paz, en hebreo shalom, en griego eirene, es no solamente, digamos, una sensación psicológica, algo que tenga que ver más como con un nirvana, una salida del mundo. No. La paz es vivir la vida, también con sus dificultades y sus pesos, pero con una gran certeza que es el amor de Dios. Bueno, hay personas que se ayudan para sentir esto en concreto en la oración, pues con algunos métodos orientales cercanos al yoga o eso. Bueno, me parece bien, pero es verdad que cuando hacemos un pequeño ejercicio, aunque sea un pequeño ejercicio de respiración, los que tenemos problemas respiratorios agradecemos mucho cuando sentimos que podemos respirar bien. Cuando uno puede así respirar bien y decir, es que en esta respiración, que se dice en griego pneuma, está el espíritu, que se dice en griego pneuma. Es sentir la presencia del Espíritu en nuestra propia vida. Esto es lo que nos deseó el Papa. Y yo he de reconocer que esas palabras que son de Jesús me cayeron tan bien, que dije, ya me ha hecho usted, Santo Padre, el primer servicio, que es animar mi esperanza. Tanto que luego ya cuando dio la bendición no podía recibirla de otra manera, aunque estaba en la mesa de despacho, que bajar del sillón y ponerme de rodillas para sentir en la bendición del Papa esa paz de Cristo resucitado. Por tanto, el Señor a los discípulos les dice que anuncien ahora no solamente lo que han recibido ellos, sino que lo anuncien a los demás, dando testimonio de que ha llegado para todos la victoria sobre la muerte. Han sido rotas las cadenas de la muerte. Y por tanto, frente al rencor y al miedo, ahora rige otro principio, el perdón y la confianza. Frente a la tristeza, ahora rige la alegría. Frente al egoísmo, la comunión. Y frente a la cerrazón, la apertura y el testimonio. Una pregunta más. ¿Este Cristo resucitado, dónde está? ¿Dónde descubrimos la presencia del Señor resucitado? En primer lugar, aquellos primeros
tuvieron esa experiencia de lo que llamamos apariciones. Pero las apariciones fueron durante un tiempo, porque después Jesús marchó al cielo a la derecha del Padre. Por tanto, las apariciones en sentido específico, como aquellas primeras, cesaron en un determinado momento. Entonces, ¿dónde está Cristo? Los textos del Nuevo Testamento usan normalmente un esquema espacial. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Evidentemente es una forma de hablar, pero una forma de hablar que tiene un contenido cierto. Cristo está sentado a la derecha del Padre en el sentido de que ha vuelto con aquel del que es hijo y con aquel por el que ha estado en medio de los hombres. San Lucas, según su esquema, pone un acontecimiento singular que vamos a celebrar el próximo domingo, que es la ascensión. Por tanto, Cristo se ha ido, pero como dice la liturgia, no se ha ido para desentenderse del mundo, no se ha ido olvidándose de nosotros, no, lleva nuestros nombres escritos en su corazón y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Es el Cristo que está permanentemente orando por los hombres ante el Padre y que no se ha olvidado nunca de que ha vivido nuestra historia, nuestra vida, que ha caminado nuestros pasos, que ha llorado nuestras muertes y que son las cicatrices de la pasión las que le recuerdan permanentemente a Cristo que Él está ya allí, pero Él no ha dejado de estar aquí. Las cicatrices de Jesús, esas que nos sanaron, son las cicatrices que ahora están ante Dios. Y por eso dice la carta a los Hebreos, porque sufrió, puede compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, cuando está delante de Dios, del Padre, sabe de qué habla, porque eso lo ha pasado Él. Yo no voy a pedirle al Señor algo recordando al Jesús histórico, que me servirá de modelo, etcétera, sí, no. Yo voy a pedirle a Dios, al Padre, algo por la mediación de Jesús, porque Jesús conoce la historia mía, porque Él ha pasado por esa historia. Él ha llorado, ha reído, ha sufrido, ha sentido la traición. Ese es el Cristo que está ahora ante el Padre intercediendo por nosotros. Esa es nuestra confianza, que no estamos solos, sino que Cristo a la derecha del Padre acompaña nuestro camino y nuestra historia. No es un mimetismo histórico, sino la certeza de que hoy, vivo, sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Y este Cristo que está sentado a la derecha del Padre, ¿cómo nos acompaña en nuestro día a día? ¿Cómo nos acompaña? Las apariciones, como digo, son limitadas. Pero hay un texto muy importante que nos ayuda a comprender cómo nos acompaña Cristo en esta vida, en la vida de cada uno,
en la vida de la Iglesia, en la vida de la comunidad, etc. Me estoy refiriendo, es un texto largo, no lo voy a leer porque es muy largo, pero si toman nota o tienen buena memoria, pues acuérdense, Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Capítulo 24, versículos 13 al 35. Es una catequesis magnífica que conocemos como el relato de Emaús, el relato camino de Emaús. ¿Recordáis, no? Los dos discípulos que van hablando, iban de camino, dice, así empieza, iban de camino. Ese iban de camino se refiere probablemente a la experiencia de la vida, que es caminar. Van con sus preocupaciones, hablando de la vida, conversaban y discutían, como queriendo decir, cada uno daba su punto de vista. Iban caminando tristes y no se daban cuenta que Jesús iba a su lado. Y como dice el texto literalmente, Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Este pensamiento es muy importante. Cuando muchas veces nos da la impresión de que estamos solos, estaría bien hacer este ejercicio. ¿Estás ahí, Jesús? ¿Estás ahí? Ah, gracias, sí, estás ahí. Porque cuando que hagamos la pregunta, la respuesta, unas veces más clara, otras no tanto, va a ser siempre esa. Sí, Jacinto, estoy aquí. Siempre está ahí, siempre. Se puso a caminar con ellos, pero no lo reconocían. Así nos pasa con frecuencia. Jesús camina con nosotros, pero no lo reconocemos. El texto quiere decir que así ocurre con frecuencia, que Jesús está, pero el creyente no percibe su presencia. No lo distinguimos, pero está. Luego, hay que aprender a descubrir, tener olfato y sentir sus pasos. Es más, a veces expresamente uno se viene abajo. Les dice Jesús, parece que estáis tristes. Y ellos manifiestan una duda, digamos, existencial. Pues sí, Señor, estamos tristes porque nosotros esperábamos que trajera la salvación, pero ya ves, han pasado 3 días y aquí no hay señal de nada. La duda, ¿pero dónde estás? La duda pertenece a la experiencia de la fe. Tampoco alarmarse por la duda. Hay un texto de San Mateo, referido también a la Pascua, que me impresiona mucho. Dice que Cristo resucitado se les aparece en un monte y dice, ellos creyeron, y añade, pero algunos dudaron. Yo cuando leo ese texto siempre pienso lo mismo. Muchos creyeron, pero Jacinto dudó. Bueno, no solo Jacinto. Yo creo que el texto quiere decir que nuestra percepción de la presencia de Jesús tiene los dos aspectos. Creer y dudar. Es verdad que no las dos cosas valen lo mismo, ¿eh? No. Pero es creer y dudar. La duda pertenece a la vivencia de la fe.
Y si cada cierto tiempo viene alguna duda, porque hay acontecimientos que nos descolocan, hay muertes que no somos capaces de encajar, pensemos que esa duda compagina con la adoración. ¿Logro explicarme? ¿No? O sea, son las dos cosas, adorar, pero en la adoración puede venir la duda. Y la duda, en principio, no es mala. Tampoco diré que en principio es buena. Pero la duda puede ser buena, porque nos hace fortalecer la fe, porque nos hace aprender modos de presencia de Dios que no conocíamos ni reconocíamos. Bien. La duda es siempre la misma. A él no le vieron. De forma indirecta, Jesús se hace presente. Dice que comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les fue abriendo el entendimiento. Esa es la luz de la fe. A la luz de la palabra, las cosas se ven de otra manera. No se resuelve todo, no. El creyente no es el que tiene todo resuelto, pero sí el que por la palabra recibe una luz que ilumina y que se va haciendo cada vez más grande, más clara, más diáfana. Es una luz que da sentido a la vida. Y eso es la fe. La fe nos ayuda a penetrar en ese sentido. A pesar de las dificultades, vemos que la realidad es un misterio y no un absurdo. Siempre cito el título de una obra de Jean Guiton, este filósofo francés, muy amigo del Papa ya de Pablo VI y luego de Juan Pablo II. O bien dicho, de San Pablo VI y luego de San Juan Pablo II. Jean Guiton. Y tiene un libro que ya el título me cautivó. Luego ya cuando lo leí no me enganchó demasiado porque a mí la filosofía no es precisamente lo que más me gusta. Y el libro se titula así: Lo absurdo y el misterio. Entonces, digo esto a propósito de que no siempre se ve todo con una claridad diáfana. Que la fe te ilumina, sí. Y a veces te ilumina en el sentido de que te hace entrar en el misterio. Pero no resuelve todas las dudas. Uno quisiera, como Tomás, saberlo todo. No. Mientras estemos en este mundo, conviviremos siempre con ese elemento. Misterio, que empieza escribiéndose con minúscula y termina escribiéndose con mayúscula. Misterio, no absurdo, no absurdo. Lo absurdo es otra cosa. La fe es misterio, no absurdo. Y en un momento determinado vemos la armonía de la fe, la belleza del trabajo que tenemos que hacer. Pero a él no lo vemos. Falta un paso. Iban de camino y le dijeron: Señor, está anocheciendo. Mane nobiscum, quédate con nosotros. Y entró a quedarse con ellos, dice el texto. Y lo reconocieron al partir el pan. Hay una presencia privilegiada de Jesús, la Eucaristía. Cada uno tiene sus modos y maneras, pero yo cuando levanto la hostia o el cáliz, siempre digo lo que me enseñaron de niño: Señor mío y Dios mío. Quiere decir que están despejadas todas las dudas. No,
ni falta que hace. Pero en medio yo veo el misterio y lo adoro. Señor mío y Dios mío. Lo reconocieron al partir el pan. Por tanto, hay una presencia privilegiada, la Eucaristía. Hay momentos en que esta presencia resulta clara y luminosa. Lo he dicho muchas veces. El Señor a veces nos concede esta gracia de ver su luz. Y dice uno, yo daría la vida por defender que he visto a Jesús, que he sentido su amor. Me pueden ridiculizar, se pueden reír de mí, pero yo te aseguro que yo he sentido vivo el amor de Jesús. Y, dicho de forma castiza, que me quiten lo bailado. Luego vendrán de nuevo las dificultades y las sombras y las tinieblas, pero yo he visto a Jesús. Y cada uno de nosotros puede decir eso. Yo he sentido, yo he visto, yo he experimentado la presencia y el amor de Jesús. Unas veces eso, como compañero de camino, otras veces en la amistad y en el compartir con los hermanos, otras veces en el sentido que damos a nuestra vida, otras veces en momentos de luz y presencia especial, otras veces de un modo particularísimo en la Eucaristía. Voy a ir terminando. Este punto lo titulo La suave presencia del resucitado. La impresión que yo tengo y que transmitiría ahora aquí, aunque no quiero hacer de ello un principio teológico, pero la presencia de Jesús resucitado no avasalla. La presencia de Jesús es suave, tierna, es una caricia, una presencia suave, tan suave como que es un soplo, la presencia del Espíritu, una palabra que estamos leyendo en misa estos días. Os conviene que yo me vaya, porque si me voy, os voy a enviar el Paráclito, Parácletos, ab vocato, no es así la etimología, ab vocato, llamado al lado. Si me voy, os enviaré el abogado, el Paráclito, consolador, íntimo, suave, que nos recordará a Jesús, traerá a nuestra mente las palabras de Jesús y nos ayudará a comprender su misterio. Y es más, este Espíritu es el que permitirá que podamos decir: solo en el Espíritu y por el Espíritu es posible decir que Jesús es el Señor. Por tus solas fuerzas. ¿Qué fuerzas? ¿Tu sabiduría? No. Por las fuerzas de uno no podemos decir que Jesús es el Señor. Podemos decir que Jesús es el Señor porque es el Espíritu el que infunde en nosotros ese hálito de luz, de vida y de sabiduría. Ese Espíritu que es artífice de la santificación. Ese Espíritu, me gusta mucho este verbo, que cincela el alma con su gracia. A veces a lo mejor
mientras estamos durmiendo. El Espíritu cincela nuestra alma con su gracia. Por eso le decimos, dulce huésped del alma, divina luz, fuente viva, amor, fuego, ungüento, que inflama los sentidos y el corazón. Una divina luz interior. Y que se manifiesta, eso sí, insisto, no es fantasía, se manifiesta en sus frutos. Así, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. Estos frutos se manifiestan en el cuerpo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? El resucitado vive en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Los frutos, estos que hemos leído, se materializan en lo que llamamos comúnmente, tema importante, las virtudes. Las virtudes. La vida nueva del resucitado, aquí sí que termino, se materializa, por tanto, en un modo de vida nuevo. Y así, ¿de qué se trata? De vivir espiritualmente. No es vivir fuera del mundo, no es vivir fuera de la realidad, es vivir en el mundo. Diría, en la entraña del mundo peor, parafraseando de aquella frase famosa, en la entraña del mundo peor. Y concluyo con esto. Hay una frase de San Pablo en la carta a los Gálatas, muy famosa, que resume muy bien lo que quiero decir. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vivo, mas no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y lo que vivo en la carne, en la fragilidad, en este cuerpo de muerte, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. O sea, no lo vivo de forma etérea, fuera del mundo, fuera de mi cuerpo, fuera de mi carne, no. Lo vivo con realismo en mi trabajo, en mis preocupaciones, en el día a día, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Por tanto, el mensaje final es que Cristo está vivo y está en nosotros como un hálito de vida nueva, está en nosotros por amor. Bueno, pues aquí lo dejamos. Agradezco mucho a todos el que hayáis puesto confianza en mi palabra para seguir las meditaciones. Es un acto de confianza que yo sinceramente agradezco. Y bueno, ya veremos para el futuro si organizamos alguna cosa más que pueda servir en este plan meditativo, no de un curso, que es los cursos que me van a decir a mí, que he vivido en la universidad y me lo creo, claro, son importantes,
Pero este otro tono más de meditación creo que puede hacernos también mucho bien. Pero bueno, eso ya lo veremos. Pues que terminemos bien este tiempo de Pascua y vivamos con alegría Pentecostés, la presencia del Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien.